Muy bien, queridos amigos y hermanos allí, ustedes que me escuchan diariamente, les doy muchas gracias siempre por acompañarme, ¿sí? Y sigan compartiendo estos videos, sigan poniendo igualmente ahí nuestro apoyo, ustedes con su like y demás, para que este mensaje puedan llegar a más personas, ¿sí? Y bien, hoy día 23 de marzo, la matinal que estamos leyendo, que es La Fe por la cual vivo, ¿sí? Que es este programa, ¿sí? Y también poder comunicar a todos ustedes la razón de nuestra fe también igualmente, ¿no? ¿Sí? Nos dice el título para hoy, el Evangelio en ambas dispensaciones. Miren, vamos a hablar acerca de las dos dispensaciones que hay, ¿no? Pero más que todo en sí, vamos a hablar acerca del Evangelio que está allí, ¿sí? El Evangelio en sí, porque ese es en sí el tema central. Muy bien, antes de poder ir a leer el texto que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 17, ¿sí? Vamos a cada uno de nosotros, ¿sí? A orar allí donde nos encontramos para que Dios siempre dirija nuestro estudio. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu cuidado, por tu amor, Señor, por la misericordia que tú, Señor, nos das. Pedimos, Señor, que siempre nos puedas acompañar a estudiar tu palabra, Señor, y poder así, Señor, comprender los mensajes que tú tienes para nosotros. También, Señor, te pido que tú cuides de las familias. Señor, de cada uno de los que me escuchan, siempre tú acompáñalos, protégelos en todo momento y que, Señor, puedan ellos vivir también, Señor, siempre, Señor, caminando por tus caminos, Señor, para así poder, Señor, prontamente encontrarnos contigo cuando regreses por segunda vez. Te pedimos todo esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. El libro de Juan, el capítulo 1. El versículo 17, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Miren, tenemos nosotros que entender lo que dice aquí, ¿sí? Nos dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Miren, o sea, no dice aquí que la ley fue dada por Moisés, sino dice, la ley fue dada por medio de Moisés, ¿sí? O sea, aún así, usando el por Moisés, ¿no? O sea, mediante Moisés, eso nos hace notar eso, que fue entregada a la ley de Dios, ¿sí? Fue entregada mediante la persona de él, ¿no? Porque a quién se le dio los 10 mandamientos del monte Sinaí, porque quién fue el único que subió allí, pues solamente Moisés, ¿sí? Y a él Dios le entregó en 2 tablas de piedra sus 10 mandamientos. Ahora, aquí también nos dice que la gracia y la verdad, ¿sí? Vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es la gracia? El Evangelio, ¿sí? La salvación de Dios, ¿sí? ¿Y cuál es la verdad? Su ley, su palabra. Porque Cristo dice, tu palabra es verdad. Y a la palabra que él se refería en ese entonces, ¿sí? Porque aún no había el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Cristo vino, ¿sí? Y nos entregó, ya, la gracia de Dios en su muerte, ¿sí? Y también, ¿qué? Su verdad, ejemplificada en su vida. Vamos a leer a ver lo que dice la matinal también allí para nosotros hoy. El propósito de Dios es salvarnos del mismo pecado, ¿sí? Y el Evangelio es esto, ¿no? Salvarnos del pecado. Y el propósito de Dios es salvarnos del mismo pecado, ¿sí? O sea, Dios no te viene a salvar otra cosa, sino es del pecado. Y el pecado es el problema realmente hoy en día dentro del mundo, ¿ya? Entonces Dios quiere salvarnos del pecado. El alma corrompida y deformada habrá de limpiarse y transformarse. Esto nos dice, ¿no? Juan capítulo 1, versículo... la primera carta de Juan, ¿no? El capítulo 1, el versículo 9, nos dice, ¿no? Que Dios nos perdona nuestros pecados, pero también, ¿qué? Nos quiere limpiar, ¿sí? Nos limpia, dice, ¿no? De toda maldad, de todo pecado. Entonces, el alma corrompida, ¿sí? El alma que se ha corrompido a causa de las prácticas pecaminosas, que se ha deformado, ¿ya? Su carácter se ha deformado toda su vida, ¿sí? Sus hábitos y demás, ¿ya? Tiene que limpiarse y tiene que transformarse. Y Dios es el único que puede hacer esto, porque no hay otro método, no importa que tú asistas, digamos, a, a seminarios, ¿no? De autodisciplina, de evaluación y todo esto, ¿no? No hay, o sea, nada de eso de automotivación y demás, nada de eso te va a ayudar a transformar tu carácter, ¿sí? Nada de eso te va a ayudar a transformarlo verdaderamente, ¿sí? Para la salvación.
Nada de eso te va a ayudar. No te sirve. ¿Sí? Te servirá para un momento, pero eso no va a cambiar, no va a originar un cambio real dentro de ti. Bien, porque es débil, no porque es en la carne. Bien, ahora, por el Evangelio, las almas degradadas y en servidumbre a Satanás habrán de ser redimidas para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miren, por el Evangelio, ¿sí? Por el Evangelio dice las almas degradadas y en servidumbre a Satanás. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio eterno. Por medio de este Evangelio eterno, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? A esas almas degradadas y en servidumbre a Satanás, ¿sí? Las va a redimir. ¿Para qué? Para que participen de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, lo que Dios ha hecho es redimirnos, ¿sí? Librarnos de la servidumbre de Satanás, de donde estábamos nosotros atados. Porque aquel que comete pecado se somete ¿a quién? Al diablo. ¿Sí? Y eso también nos dice la primera carta de Juan, ¿no? El que comete pecado se somete ¿a quién? Al diablo, porque el diablo es el primer pecador. Entonces, Dios ha venido a librarnos del pecado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos ser libres y vencer el pecado. ¿Sí? Y así podremos participar también, o sea, si nosotros nos entregamos a Cristo, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo. Muchos de los que pretenden creer y enseñar el Evangelio caen en un error similar. ¿Y cuál es ese error similar en el que caen? ¿Sí? Muchos de los que pretenden creer y enseñar el Evangelio. Pretenden, porque no lo están creyendo, no lo están enseñando correctamente. ¿Ya? Caen en un error similar. ¿Cuál es el error similar? Ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí, en Juan 5:39, ¿ya? Las ponen a un lado y dicen, no, es que eso era Antiguo Testamento, eso ya no vale, ¿sí? Pero en sí tampoco anulan todo el Antiguo Testamento, ¿no? Porque algunas cositas que les convienen si lo toman, ¿no? Ahora, la cosa es que ponen a un lado, sí, más que todo la ley de Dios, pero más que todo entre la ley de Dios, ¿ya? Que esto, el Antiguo Testamento habla acerca de esto, ¿sí? La ley allí escrita, muestra en símbolos también, pero más que todo, dentro de esa ley, más que todo de la ley de Dios en sí hablando, hay un punto que niegan y que dicen que eso ya no es válido para ahora, es el santo día de Dios, ¿sí? Entonces, cometen ese error, dividir la Biblia o sea, dividir completamente la Biblia en dos. Y la Biblia no es un libro, o sea, bueno, no es, o sea, no son varios libros, aunque sí hay harto aquí, no sé qué dice, ¿no? El libro de tal, libro de tal, libro de tal, ¿no? Pero al final la Biblia solamente habla sobre un solo tema, la salvación del hombre, ¿sí? Y que Dios ha provisto la salvación para el ser humano, ¿ya? Entonces, Dios mismo ha declarado que esto da testimonio de él. El Antiguo Testamento habla acerca de Cristo, ¿sí? Porque desde el Génesis se promete un Salvador, ¿sí? Y por toda la escritura se va viendo cómo Dios va a salvar al pueblo. Se ejemplifica incluso en el sistema de sacrificio del santuario, se muestra allí todo el plan de la redención, ¿sí? Igualmente en la vida de José se ejemplifica, ¿no? Cómo sería Cristo realmente, ¿no? Que realmente Cristo, pero fue superior a todo eso, ¿sí? A todos los ejemplos que se pudieran mostrar allí, de hombres que llegaron a tener una santidad, ¿ya? Conforme a la que Dios pedía. Entonces, miren, si nosotros ponemos a un lado las escrituras, entonces estamos poniendo también a un lado a Cristo, ¿sí? Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente se rechaza el Nuevo Testamento también, ¿sí? Pues ambos son partes de un todo inseparable. No se puede separar ambas cosas, porque ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ¿sí? Y el Evangelio es Cristo, ¿sí? No se puede presentar la ley de Dios sin mostrar a Cristo, a quien apunta esa ley, ¿sí? Tampoco se puede mostrar el Evangelio sin mostrar la ley, ¿sí? A quién apuntaba y cómo se cumplió todo ello, ¿sí? Y porque también eso enseña cómo se cumplirá lo demás que falta también, ¿sí? La ley es el Evangelio, pero sintetizado, ¿sí? Y el Evangelio es la ley desarrollada. ¿Cómo es esto? Se van a preguntar algunos, ¿no? O sea, en la ley, sí, o sea, el Antiguo Testamento, porque prácticamente así se le llama, ¿no? Al Antiguo Testamento por los judíos, ¿no? Ellos llaman la Torá, ¿sí? Que es la ley, ¿verdad? O también Tanakh, ¿no? ¿Sí? Que es todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Encima que todo, pero la Torá, ¿no?
que son los primeros 5 libros, entonces la ley es el Evangelio sintetizado. Allí está mostrado todo el plan de salvación, todo lo que Dios iba a hacer, toda la vida de Cristo también está allí, ¿sí? Ejemplificada en todos esos sistemas, ¿sí? De allí, y también incluso la moralidad que iba a tener Cristo, o sea, sobre qué bases iba a regir Cristo, su vida. Y eso es los 10 mandamientos. El Evangelio, dice, es la ley desarrollada. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, que Él no vino a abolir la ley ni los profetas, sino vino a cumplirla, o sea, a desarrollar todo eso que ya había sido escrito allí. Él la desarrolló. Entonces, se mostró totalmente tal y como es esa ley, ¿no? Todo lo que tenía que cumplirse está allí, ¿sí? La ley es la raíz, ¿sí? El Evangelio, su fragante flor y fruto. Entonces, la ley, ¿sí? Es la que nos muestra, ¿no? Lo que el árbol va a ser. Entonces, el Evangelio, que es Cristo, ¿sí? Es la flor y el fruto, ¿sí? El resultado de esa ley, ¿no? Entonces, el que proclamó la ley desde el Sinaí, que quién fue, no fue Moisés, ¿sí? Sino fue Dios. Y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual, ¿ya? Están hablando ambas cosas, ¿ya? Dice el que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual, ¿sí? Está hablando de dos leyes allí también, ¿no? En ese momento. La ley de Dios y las leyes rituales. O sea, ¿quién les dio ambas cosas a Moisés? Dios. Una fue escrito por el dedo de Dios directamente en piedra y el otro fue escrito en un libro, ¿sí? En la dirección que Dios le dio a Moisés para que él escriba. Entonces, el que dio esto es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. ¿Quién? Cristo. Cristo mismo es el que le dio eso, ¿sí? Y cuando Moisés le dijo, déjame ver tu gloria, él vio que las espaldas de Cristo, la gloria de la ley, lo que vendría él a vivir, ¿sí? O sea, él sería la gloria de la ley, ¿sí? En ese entonces, ¿no? Ahora nosotros sabemos que él es la gloria de la ley, porque él cumplió todo eso, ¿sí? Y él engrandeció a Dios. Entonces, ese mismo que estuvo allí con Moisés, ese mismo que predicó el sermón del monte, ¿sí? Para todos los que lo escuchaban cuando él vino, o sea, Cristo Jesús, ¿sí? El maestro es el mismo en las dos dispensaciones, tanto en lo que ocurrió antes de la muerte de Cristo y lo que ocurre después. El maestro es el mismo, no hay otro, ¿sí? Las demandas de Dios son también las mismas, ¿sí? Son las mismas, no han cambiado. Los 10 mandamientos están allí vigentes, ¿sí? Las leyes rituales igualmente, ¿no? Claramente que ya, o sea, ya el sacrificio fue hecho, todo fue cumplido todo esto, pero ¿qué? Las fiestas, ¿no? Que allí están, eso nos muestra el plan de salvación, cómo tiene que recorrer. Entonces también, o sea, igualmente la vida que nosotros deberíamos tener en ese momento también, así como igualmente ellos vivían, ¿no? En ese tiempo en que se cumplía ya la fiesta más que toda la expiación, entonces también las demandas de Dios son las mismas para su pueblo hoy, ¿sí? Los principios de su gobierno son los mismos, o sea, su ley está basada en la misma cosa. Lo que se fue dando en el Antiguo Testamento sigue hasta el Nuevo Testamento porque Cristo lo siguió viviendo, ¿sí? Los apóstoles lo siguieron viviendo, ¿sí? No ha habido cambio. Porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y ustedes eso lo pueden buscar en Santiago 1:17, ahí nos dice claramente que Dios no ha cambiado, que no varía, ¿sí? No cambia. El plan sigue exactamente lo mismo que el trazo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, continúa lo mismo, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento no se promete un Salvador, luego ahí muere un cordero, ¿no? Con el cual son vestidos quienes, Adán y Eva, ¿sí? El libro igualmente de Apocalipsis nos muestra que hay un cordero inmolado, mostrándonos que eso, sí que se habló en el Antiguo Testamento, se llevó a cumplir con Cristo, ¿no? Entonces, ya, por eso son un solo libro, al final, es uno solo. Aunque nosotros los seres humanos lo hayan dividido, ¿no? En Antiguo y Nuevo Testamento, que el libro de Lucas, que el libro de Juan y todo esto, pero al final son un solo libro. Es un solo libro, y debemos nosotros verlo así, ¿sí? Que no hay diferencia entre el uno y el otro, ¿sí? Claro, bueno, la diferencia es que en uno eran símbolos todo expresados, y acá todo ya está cumplido, desarrollado, ¿sí? Y aún sigue su desarrollo todavía, ¿no? Entonces, miren, el Evangelio del Nuevo Testamento no es la norma del Antiguo Testamento rebajada para ponerla a la altura del pecador y salvarlo en sus pecados.
Escuchen bien este punto, ¿sí? El Evangelio del Nuevo Testamento no es la sombra del Antiguo Testamento rebajada para ponerla a la altura del pecador y salvarlo en sus pecados, ¿sí? No es la sombra del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la sombra del Evangelio, ¿sí? Mostraban símbolos ahí. El Evangelio más bien es el cumplimiento total de la ley de Dios y toda igualmente, ¿no?, la ley ritual que mostraba a Cristo un día que vendría para morir, ¿sí? Entonces, el Nuevo Testamento no rebaja la ley de Dios, sino más bien la exalta. Porque Cristo dijo, yo vine a cumplir, a exaltar esa ley. Y él dice, ni una jota ni una tilde, o sea, no se va a cambiar nada. Todo va a seguir igual. El transcurso, ¿sí? Más que todos los 10 mandamientos de Dios. Continúa. El plan de salvación continúa. La norma no se rebajó. ¿Por qué? Porque el pecador no se puede salvar en sus pecados, ¿sí? No puedes tú vivir diciendo que eres cristiano, pero vivir en adulterio, vivir en concubinato, que eso es fornicación, ¿sí? No puedes tú maltratar tu cuerpo comiendo alimentos impuros, ¿sí? Tampoco puedes estar no diciendo ser cristiano, pero celebrando fiestas paganas, ¿ya? O tomando, bebiendo, ¿no? Haciendo fiestas como el mundo lo hace. Porque ahí estarías viviendo en pecado. Y Dios no puede salvarte en pecado. Porque el libro mismo de Efesios nos dice que Dios quiere una iglesia sin mancha ni arruga. Y Dios mismo le va a ayudar a eso a la iglesia, para que esté sin mancha ni arruga. Por eso el Evangelio no cambió. Más bien, el Evangelio, si el Nuevo Testamento exalta la ley de Dios y la norma que Dios ha puesto, ¿sí? Por eso incluso en Apocalipsis capítulo 11, Dios, ¿qué le da a Juan? Le da, dice, una vara de medir, que esos son los 10 mandamientos, para que mida, ¿qué? Dice, el templo y los que adoran en él. Porque todos tienen que alcanzar esa medida. Y si no la alcanzan, no van a entrar. Si no están vestidos con el vestido de bodas, el vestido de la justicia de Cristo, entonces no van a poder ser partícipes ¿de qué? De las bodas del Cordero, ¿sí? Y así como ese que fue encontrado con otra ropa, allí, dentro de la celebración de la boda que el rey había hecho para su hijo, y fue expulsado de allí, así también aquellos que dicen que sirven a Dios, pero viven una vida a medias, ¿ya? Quebrantando un mandamiento de Dios, ¿sí? De cualquier forma, ya sea no adorando en su día o adorando en su día, pero igualmente eh, estableciendo allí rituales paganos o festejando fiestas paganas, por esa tibieza van a ser votados, ¿sí? Porque ¿qué es lo que Dios requiere? Dios requiere la obediencia de todos sus súbditos, la completa obediencia a todos sus mandamientos. Eso es lo que Dios requiere. Y Dios no puede aceptar, ¿sí?, que se le adore, pero que ese adorador siga viviendo en pecado. Y tampoco puede llevarlo al cielo, ¿sí?, a ese hombre si él está acostumbrado a pecar, porque el cielo es un lugar de santidad. No puede llevarlo así. No puede entregarle una tierra nueva donde ya no hay pecado, donde no hay maldad, donde no hay, cosas malas, para que él viva allí, donde ya no hay muerte. Entonces, si tú quieres realmente, ¿no?, llegar al cielo, encontrarte con Dios, ¿sí?, tienes que reconocer que el Evangelio en el Antiguo Testamento es el mismo Evangelio en el Nuevo Testamento, solamente que acá ya está desarrollado, ¿sí? E incluso está elevada la norma, porque Cristo la puso en una norma elevada, y que todos nosotros estamos llamados a llegar a esa norma. Por eso él dijo, sé santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí? Y el pueblo de Dios, según el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9, ¿sí?, nos dice que nosotros somos nación santa, para mostrar las virtudes de Dios, de quien nos ha llamado, ¿sí?, a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos un llamamiento que especial, que nos llama a vivir también como Cristo. Ahora, lo bueno es que Cristo te ayuda en ese caminar, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Cristo mismo dijo, no, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ayuda? Yo estoy aquí para ayudarte. Él te va a ayudar en ese camino, ¿sí? El Evangelio no cambió, ¿sí? Las realidades de las cosas no han cambiado. Tú necesitas más bien entregarte a Dios, arrepentirte de tus pecados
y seguir la dirección que Él ha dejado en su palabra. Eso es lo que necesitamos nosotros hoy en día. Que Dios, amigo, si tú deseas esto, ¿sí? Si tú quieres seguir a Dios verdaderamente en su palabra, entonces acata lo que Él dice en su palabra. Pero primeramente, ve a Él. Encuéntrate con Cristo. Encuéntrate con tu Salvador, ¿sí? Ve allí cuánto costó tu salvación. Y deja que Él pueda quebrantar tu corazón. Luego, Él te entregará eso que quiere darte para que tú seas un hijo obediente como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él siempre estará allí para ti cuando seas tentado, para darte el socorro y la ayuda para vencer la tentación o vencer la prueba por la que tú estés pasando. Así que, queridos hermanos, Dios no puede salvarte en tus pecados, ¿sí? Dios quiere tu obediencia, tu completa obediencia a sus mandamientos. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.